Sientes cómo las personas crueles, que no parecen merecer lo que tienen, siempre obtienen todo lo que desean, mientras tú, que intentas hacer lo correcto, te enfrentas a un problema tras otro y nunca obtienes nada bueno de ello. Si esa pregunta te quema por dentro, si se siente como una brasa ardiente en el fondo de tu alma, quiero que sepas que estás en la compañía de santos, profetas y reyes. No es una pregunta nueva. Es, quizás, la pregunta más antigua y dolorosa que la humanidad le ha dirigido al cielo. Es el grito que resuena a través de los salmos, el lamento que se encuentra en los labios de Job, la queja que persiguió a los profetas en el desierto. Lejos de ser una señal de una fe débil, esta pregunta es la marca de una conciencia viva, de un corazón que se niega a aceptar la injusticia como la palabra final. Es la prueba de que todavía crees en un universo moral, y tu dolor es el resultado de la colisión entre esa creencia y la dura, fría realidad que observas cada día. Nos han enseñado a reprimir esta duda, a verla como una traición. Nos han dicho que los caminos de Dios son misteriosos y que debemos simplemente tener fe, como si la fe fuera un interruptor que apaga el pensamiento crítico y la observación honesta. Pero la fe verdadera no es ciega, es la que elige mirar fijamente al sufrimiento y a la contradicción sin parpadear. La fe más fuerte no es la que nunca duda, sino la que duda y sigue buscando. Así que hoy no vamos a escondernos de esta pregunta. Vamos a caminar directamente hacia el corazón de la tormenta, armados con honestidad, y vamos a explorar el paisaje de esta herida, no para encontrar respuestas fáciles que insulten nuestra inteligencia, sino para buscar una comprensión lo suficientemente profunda como para sostenernos cuando todo lo demás falla. Para empezar este viaje, debemos tener el coraje de examinar las mismas palabras que usamos en nuestra queja, comenzando por las más difíciles. Yo soy bueno. Cuando decimos eso, ¿qué estamos diciendo realmente? Generalmente es una afirmación comparativa. Miramos al corrupto, al abusador, al egoísta, y con razón nos distanciamos. Yo no soy así, declaramos. Y es verdad, no lo somos. Pagamos nuestras deudas, tratamos de ser amables con los extraños, no le deseamos activamente el mal a nadie. En la gran escala de la moralidad humana, nos encontramos firmemente del lado de la luz. Sin embargo, las grandes tradiciones de sabiduría nos empujan a mirar un poco más profundo, no para inducir culpa, sino para alcanzar la claridad. Nos preguntan si la bondad es meramente la ausencia de una maldad espectacular, o es una cualidad positiva, una fuerza activa. Aristóteles, hace más de 2300 años, argumentaba que la virtud no era un estado pasivo, sino una actividad, una excelencia del carácter cultivada a través del hábito. Ser bueno no era simplemente no ser malo, era ser activamente valiente, justo, templado y sabio. Desde esta óptica, nuestra bondad a menudo se parece más a una neutralidad inofensiva que a una virtud activa. Las tradiciones teológicas llevan este examen a un nivel aún más radical. En el judaísmo, el concepto de tzedaká no se traduce simplemente como caridad, sino como justicia o rectitud. Es un deber, no una opción. En el cristianismo, el Sermón del Monte establece un estándar de bondad que va más allá de la acción externa y penetra en la motivación interna. No solo no matarás, sino que no albergarás ira en tu corazón. No solo no cometerás adulterio, sino que no mirarás con lujuria. Es un estándar diseñado para ser inalcanzable por esfuerzo humano, para mostrarnos que la bondad, desde una perspectiva divina, no es una escala en la que pesamos nuestras buenas acciones contra las malas. Es una condición del ser, una alineación perfecta con el Creador que por nuestra propia naturaleza se nos escapa. Al decir esto, no estamos invalidando nuestro esfuerzo. El esfuerzo por hacer lo correcto es noble y vale la pena.
pero sí estamos desafiando una suposición oculta que a menudo alimenta nuestra frustración: la idea de que la vida es una transacción. Creemos, en el fondo, que si insertamos suficientes monedas de buenas acciones en la máquina cósmica, esta nos devolverá premios de salud, riqueza y felicidad. Y cuando la máquina no nos da lo que creemos que merecemos, nos enfadamos. Sentimos que hemos sido estafados. Le gritamos al gerente del universo, acusándolo de incumplimiento de contrato. Pero, ¿y si nunca hubo tal contrato? ¿Y si la bondad no es la causa de una vida fácil, sino el efecto de una vida bien vivida? ¿Y si su recompensa no es externa, sino interna? La paz de una conciencia tranquila, la fortaleza del carácter, la resiliencia de un alma íntegra. Esta perspectiva no borra el dolor de la dificultad, pero sí le quita el aguijón de la injusticia personal. El sufrimiento deja de ser un castigo por un crimen que no cometimos y se convierte en una condición inherente a la existencia, algo que debemos navegar con la fortaleza que nuestra bondad nos ha dado, en lugar de algo que nuestra bondad debería habernos evitado. Ahora, consideremos la otra cara de nuestra queja, la observación que nos corroe por dentro, la prosperidad de los impíos. Esta no es una percepción moderna, es una crisis de fe tan antigua como la propia fe. Debemos leer el Salmo 73, un poema escrito hace más de 2500 años, que podría haber sido escrito ayer por la noche. El autor, Asaf, un director de música en el templo, confiesa que casi perdió su fe por esta misma razón. Tuve envidia de los arrogantes, admite, viendo la prosperidad de los impíos. Describe sus vidas con una precisión dolorosa. Están libres de las cargas comunes. Sus cuerpos están sanos y fuertes. Se burlan y hablan con malicia. He aquí estos impíos, concluye, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y entonces, Asaf se hace nuestra pregunta. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día. ¿Sientes ese dolor? Es el tuyo, es el mío, es el de todos los que han intentado vivir con integridad en un mundo que parece recompensar lo contrario. Observamos al influencer que vende mentiras y vive en una mansión. Vemos al empresario que explota a sus trabajadores y navega en su yate. Escuchamos al político que siembra división y gana poder. Y la bilis de la injusticia sube por nuestra garganta. Parece que no hay ley moral que gobierne el universo. Pero, ¿es nuestra observación completa? Estamos viendo el exterior del edificio, la fachada dorada, pero no tenemos acceso a las habitaciones interiores. No vemos el coste oculto de una vida sin integridad. No vemos las relaciones rotas, la confianza traicionada, la ansiedad constante de ser descubierto, el vacío espiritual que ninguna cantidad de dinero o poder puede llenar. Tolstoy, en sus últimos años, escribió extensamente sobre la miseria que encontró entre los ricos y poderosos. Una infelicidad tan profunda que el más simple de los campesinos con una fe genuina le parecía un rey en comparación. El propio salmista Asaf encuentra un cambio de perspectiva no al observar más de cerca el mundo, sino al entrar en un espacio de contemplación, lo que él llama el santuario de Dios. Es allí donde comprende su destino final. Se da cuenta de que su prosperidad está construida sobre un terreno resbaladizo. Su éxito es un espejismo que se desvanecerá. Puede que no lo veamos en nuestra vida. Puede que mueran viejos y ricos en sus camas. Pero la justicia tiene un horizonte más amplio que el de una sola vida. El arco del universo moral, como se ha dicho tan elocuentemente, es largo, pero se inclina hacia la justicia. A veces se inclina tan lentamente que se necesita una perspectiva casi geológica para percibir su movimiento. Esto nos lleva a una verdad incómoda. Nuestra demanda de justicia a menudo opera en un plazo muy corto. Queremos que las cuentas se salden al final de cada día, como en una caja registradora.
Pero el universo no funciona así. Las consecuencias de las acciones se propagan a través del tiempo de maneras complejas e impredecibles. La riqueza acumulada a través de la crueldad puede traer maldición a las generaciones futuras. La integridad mantenida en medio del sufrimiento puede plantar semillas de fortaleza y bendición que florecerán mucho después de que hayamos partido. Al juzgar la prosperidad del malvado, a menudo estamos leyendo solo el primer capítulo de un libro muy largo y confundimos un comienzo afortunado con un final feliz. Con esta base, con nuestra queja validada pero nuestras premisas complicadas, podemos ahora aventurarnos a explorar los grandes marcos que los pensadores han construido para tratar de dar sentido a este caos aparente. Estas no son excusas para Dios, sino intentos honestos de reconciliar la existencia de un creador bueno con un mundo lleno de dolor. El primero, y quizás el más fundamental, es el argumento del libre albedrío. Este marco nos propone que el valor más alto en el universo creado no es la comodidad, ni la seguridad, sino la libertad. Para que el amor sea real, para que la bondad sea significativa, deben ser elegidos. Un ser que está programado para ser bueno no es moral, es un autómata. Un universo sin la posibilidad del mal sería un universo sin la posibilidad del amor genuino. Por lo tanto, al crear seres con la capacidad de amar, Dios tuvo que aceptar el riesgo de que esos seres también tuvieran la capacidad de odiar. Al darnos la libertad de elegir el bien, tuvo que darnos, por necesidad lógica, la libertad de elegir el mal. Gran parte del sufrimiento que nos aflige, especialmente el que proviene de la crueldad de otros, no es entonces un acto de comisión divina, sino de permisión divina. Es la consecuencia directa del mal uso de este don peligroso de la libertad. Cuando una persona elige estafar, mentir, abusar o matar, el dolor resultante no es obra de Dios, es obra del hombre. Dios permite esta elección no porque apruebe el resultado, sino porque la alternativa, un mundo de control total, de intervención constante, anularía el propósito mismo de la creación: tener seres que puedan entrar en una relación de amor libre y auténtico con Él y entre sí. Pensemos en la paternidad. Un buen padre quiere proteger a su hijo de todo daño. Pero un padre sabio sabe que para que el niño crezca, madure y se convierta en una persona resiliente, debe permitirle enfrentar riesgos. Debe dejar que el niño intente caminar, sabiendo que se caerá. Debe dejar que el adolescente tome sus propias decisiones, sabiendo que algunas de ellas serán erróneas y dolorosas. Si el padre controlara cada movimiento, cada elección, el niño nunca crecería. Permanecería en un estado de infancia perpetua, seguro pero no libre, protegido pero no plenamente humano. El dolor de las caídas es el precio del aprendizaje. El dolor de las malas decisiones es el precio de la libertad. Por supuesto, la objeción inmediata es: ¿pero el grado de sufrimiento es realmente necesario? ¿Por qué la libertad de uno debe llevar a la aniquilación de millones, como en el Holocausto? ¿Por qué la elección egoísta de unos pocos debe conducir a la hambruna de naciones enteras? Esta es una objeción poderosa, y sinceramente, ninguna respuesta es completamente satisfactoria. El libre albedrío explica la existencia del mal, pero a menudo lucha por justificar su escala y su distribución aparentemente aleatoria. El sufrimiento a menudo parece desproporcionado con respecto a cualquier lección que se pueda aprender de él. Y esto nos conduce a un segundo marco, uno que a menudo se entrelaza con el primero. Es la idea de que este mundo no fue diseñado para ser un paraíso de comodidad, sino una arena de formación de almas. Esta perspectiva, articulada por pensadores como el teólogo del siglo II Ireneo, sugiere que no fuimos creados como seres perfectos que luego cayeron, sino como seres inmaduros con el potencial para crecer hacia la perfección. Y ese crecimiento, argumenta esta escuela de pensamiento, requiere adversidad. Las virtudes que más admiramos en los seres humanos no pueden nacer en un vacío.
La compasión solo puede desarrollarse en un mundo donde hay sufrimiento que observar y aliviar. El coraje solo puede existir donde hay miedo que superar. La resiliencia solo se forja al soportar dificultades. La paciencia solo se aprende en la espera y la frustración. Si Dios quisiera crear seres de una profunda belleza moral y espiritual, no podría simplemente infundirles estas cualidades. Tendría que crear un entorno en el que estas cualidades pudieran ser elegidas, practicadas y desarrolladas. Este mundo, con todas sus asperezas, sus peligros y sus dolores, es ese entorno. Es un gimnasio para el alma. Los problemas y las pruebas son las pesas que nos hacen más fuertes. Pensemos en la metáfora del crisol. Para purificar el oro, hay que someterlo a un calor intenso. El fuego quema las impurezas, dejando solo el metal precioso. De manera similar, las dificultades de la vida pueden quemar nuestro egoísmo, nuestra superficialidad y nuestra dependencia de las cosas pasajeras, revelando el núcleo de oro de nuestro verdadero ser. Es en la enfermedad donde aprendemos el valor de la salud. Es en la pérdida donde aprendemos el valor del amor. Es en el fracaso donde aprendemos la humildad y la perseverancia. Pero de nuevo, debemos ser brutalmente honestos. Esta perspectiva puede sentirse profundamente cruel cuando se enfrenta al sufrimiento extremo e inmerecido. ¿Qué alma está formando el cáncer en un niño de 3 años? ¿Qué virtud está construyendo una hambruna que diezma a una población? Hay un tipo de sufrimiento que los filósofos llaman mal disteleológico, que parece no servir a ningún propósito superior. Parece ser pura y horrible pérdida. Y cualquier teodicea, cualquier intento de justificar los caminos de Dios, debe reconocer humildemente que se queda en silencio ante tales horrores. Explicar el sufrimiento de un niño como una oportunidad de crecimiento para sus padres o para la comunidad puede sonar a una monstruosidad moral. Por lo tanto, si bien la idea de la formación de almas puede darnos un marco para entender nuestras propias luchas personales, a menudo se rompe cuando intenta abarcar la escala total del sufrimiento en el mundo. Cuando los 2 primeros marcos, el del libre albedrío y el de la formación de almas, muestran sus límites, nos vemos forzados a adoptar una perspectiva mucho más amplia, a alejarnos tanto de la imagen que casi perdemos de vista los detalles. Este es el marco del bien mayor, o, como podríamos llamarlo, la perspectiva del tapiz cósmico. Imaginen un maestro tejedor trabajando en un tapiz inmenso. Si nos paramos detrás del telar, todo lo que vemos es un desorden caótico. Vemos nudos, hilos sueltos, colores que chocan, tramos oscuros y confusos. No hay patrón, no hay belleza, solo un caos de fibras. Nuestra experiencia de la vida, desde nuestra perspectiva limitada en el tiempo y el espacio, es como estar parados detrás del tapiz. Vemos el diagnóstico de cáncer, la pérdida del trabajo, la traición del amigo. Vemos los hilos oscuros y feos y no podemos entender cómo esto podría ser parte de un diseño bueno y hermoso. Pero el maestro tejedor, que ve el tapiz desde el frente, tiene una perspectiva completamente diferente. Él ve la imagen completa. Sabe que ese hilo negro que parece tan fuera de lugar desde atrás es crucial para dar profundidad a una sombra. Sabe que ese nudo feo es lo que asegura una sección vital del diseño. Sabe que el tramo doloroso de colores oscuros es lo que hará que la sección brillante que viene a continuación resplandezca con una belleza aún mayor. Desde su perspectiva, no hay un solo hilo que esté fuera de lugar. Esta analogía nos invita a considerar la posibilidad de que eventos que nos parecen puramente negativos desde nuestra perspectiva pueden ser necesarios para un bien mayor que no podemos concebir. Nuestra visión es miope. Vemos el tablero de ajedrez desde la perspectiva de un solo peón y nos quejamos de que hemos sido sacrificados. Pero el jugador de ajedrez, que ve todo el tablero,
Sabe que el sacrificio de ese peón era necesario para ganar la partida. La historia de José en el libro del Génesis es el arquetipo de esta perspectiva. Vendido como esclavo por sus hermanos celosos, falsamente acusado y encarcelado, José sufre años de injusticia. Desde su perspectiva, su vida es una serie de desastres inmerecidos. Pero al final, cuando se ha convertido en el segundo hombre más poderoso de Egipto y tiene el poder de salvar a su familia y a toda la nación de la hambruna, puede mirar a sus hermanos y decir una de las frases más profundas de toda la literatura. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José puede, en retrospectiva, ver el patrón en el tapiz. El problema de esta perspectiva, por supuesto, es que es profundamente insatisfactoria a nivel emocional en el momento del dolor. Decirle a alguien que acaba de perder a un hijo que es parte de un plan más grande es, francamente, una crueldad. Es un marco intelectual que puede ofrecer algo de consuelo en la reflexión tranquila, mucho después de que la herida ha comenzado a cicatrizar, pero ofrece muy poco en la agonía del momento. Requiere un nivel de confianza y desapego que la mayoría de nosotros simplemente no poseemos en medio de la tragedia. Y esto nos lleva, inevitablemente, al cuarto marco, que no es tanto una explicación como una aceptación del misterio. Es el marco de la divinidad oculta, o Deus absconditus. Esta perspectiva sugiere que parte del problema es nuestra expectativa de que Dios sea una presencia obvia e intervencionista en el mundo. Queremos un Dios que sea empíricamente verificable, un solucionador de problemas cósmico que podamos llamar a voluntad. Pero, ¿qué pasaría si la presencia de Dios fuera tan abrumadora y evidente que nadie pudiera dudar de ella? ¿Qué pasaría si los cielos se abrieran y una voz atronadora anunciara la respuesta a cada uno de nuestros problemas? En un mundo así, la fe ya no sería posible. La fe, por su propia naturaleza, requiere un elemento de incertidumbre. Es la confianza en lo que no se ve. Si pudiéramos verlo todo, no necesitaríamos fe, solo necesitaríamos vista. La relación con Dios, argumentan pensadores como Søren Kierkegaard, requiere un salto de fe a través del abismo de la incertidumbre. Si no hubiera abismo, no habría salto, y por lo tanto, no habría una fe genuina. Desde este punto de vista, el silencio de Dios no es una señal de ausencia o indiferencia, sino una condición necesaria para una relación auténtica. Es un acto de respeto divino por nuestra libertad. Dios se abstiene de abrumarnos con su poder para que podamos buscarlo libremente, por amor y no por coerción o por una conveniencia abrumadora. El silencio es un espacio, una invitación. Es el espacio en el que nuestra fe puede crecer, madurar y pasar de una dependencia infantil de las recompensas y los castigos a una confianza adulta en el carácter de Dios, incluso cuando no podemos entender sus acciones. Pensemos en una relación humana profunda. El amor verdadero no se basa en un monitoreo constante y pruebas de afecto. Se basa en una confianza fundamental que puede soportar periodos de silencio, distancia y malentendidos. A veces, la prueba más grande de amor es seguir confiando cuando la comunicación se ha roto y las apariencias están en tu contra. Quizás la relación con lo divino funciona de una manera similar. Las épocas de sequía espiritual y de silencio aparente no son el fin de la relación, sino una prueba de su profundidad. Es en esos momentos cuando se nos pregunta si amamos a Dios por sus dones, o si amamos al dador, independientemente de los dones. Cada uno de estos cuatro marcos, el libre albedrío, la formación de almas, el tapiz cósmico y la divinidad oculta, nos ofrece una lente diferente para mirar nuestro sufrimiento. Ninguna de ellas, por sí sola, es completamente suficiente. Cada una tiene fortalezas y debilidades, pero juntas
comienzan a pintar un cuadro de un universo que es mucho más complejo que nuestra simple ecuación de si soy bueno, merezco una vida buena. Nos muestran que el propósito de la vida puede no ser la felicidad, sino el crecimiento, que el amor requiere libertad, que la perspectiva lo es todo, y que la fe se forja en el crisol de la incertidumbre. Habiendo navegado por estas aguas intelectuales, a menudo frías y abstractas, debemos ahora traer la conversación de vuelta a la tierra, al centro de nuestra experiencia vivida. Porque incluso si aceptamos intelectualmente estas explicaciones, nuestro corazón todavía duele. La pregunta fundamental sigue resonando. Pero, ¿dónde está Dios para mí, ahora, en medio de mi dolor? Y para abordar esto, tenemos que cambiar nuestro enfoque. En lugar de preguntar por qué sufrimos, debemos empezar a preguntar dónde encontrar a Dios dentro del sufrimiento. Esto requiere, en primer lugar, una redefinición radical de lo que consideramos ayuda. Nuestra definición por defecto de ayuda divina es la intervención para eliminar el problema. Rezamos para que el tumor desaparezca, para que el dinero aparezca en nuestra cuenta bancaria, para que la persona que nos lastimó se arrepienta. Queremos que Dios actúe como una caballería celestial, llegando en el último minuto para arreglar las cosas. Y a veces la gente experimenta milagros de este tipo, pero la mayor parte del tiempo no es así. ¿Significa eso que la ayuda no ha llegado? ¿O significa que estamos buscando el tipo de ayuda equivocado? Y si la ayuda de Dios no siempre se manifiesta como la eliminación del problema, sino como la fortaleza para soportarlo, quizás la ayuda no es la ausencia de la carga, sino la espalda fortalecida para llevarla. Quizás la oración no es respondida con un cambio en las circunstancias, sino con un cambio en nosotros. Una infusión de paz que desafía toda lógica, una resiliencia que no sabíamos que poseíamos, una claridad mental para ver un camino a través del laberinto. Y si la ayuda de Dios viene a través de medios humanos, a menudo buscamos lo espectacular y pasamos por alto lo providencial que se esconde a plena vista. La ayuda de Dios puede ser la llamada telefónica de un amigo en el momento justo. Puede ser la habilidad de un cirujano, la sabiduría de un terapeuta, la amabilidad de un extraño. Puede ser un libro que se nos cae de una estantería y nos da la idea que necesitábamos. Esperamos que Dios nos hable a través de un arbusto en llamas y no nos damos cuenta de que nos está hablando a través de las personas y las circunstancias que ha puesto en nuestro camino. Nos quejamos de que Dios no nos ha enviado un bote salvavidas, mientras ignoramos los 3 barcos que ya han pasado a ofrecernos ayuda. Y quizás la forma más profunda de ayuda no es la eliminación del problema, ni siquiera la fortaleza para soportarlo, sino la simple y profunda promesa de la presencia. La promesa de que no estamos solos en nuestro sufrimiento. El Salmo 23, uno de los textos más queridos de la humanidad, no dice: «Me llevarás por caminos sin valles de sombra de muerte». Dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». La promesa no es la ausencia de oscuridad, sino la presencia en medio de ella. Para la fe cristiana, esta idea encuentra su máxima expresión en la figura de la cruz. La respuesta central del cristianismo al problema del sufrimiento no es un argumento filosófico, es un evento histórico. No es una teoría, es una persona. Los cristianos creen que en Jesús, Dios no se quedó en un cielo distante, observando el sufrimiento humano desde una posición de seguridad impoluta. En cambio, descendió voluntariamente al desorden, al dolor y a la injusticia de la experiencia humana. Vivió una vida que incluyó la pobreza, la incomprensión, el rechazo y la traición. Y murió una muerte marcada por la tortura física, la humillación pública y, lo más profundo de todo, un sentimiento de abandono divino, encapsulado en su grito:
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cruz significa que Dios no está exento del sufrimiento que Él permite. Ha entrado en Él, se ha solidarizado con Él, ha santificado el sufrimiento a través de su propia participación en Él. Por lo tanto, para un cristiano, Dios no es un espectador impasible, sino un compañero en el dolor. No ofrece respuestas fáciles desde la distancia, ofrece su presencia herida a nuestro lado. La pregunta deja de ser, ¿dónde está Dios en mi sufrimiento? Y se convierte en, ¿cómo puedo aferrarme a este Dios que sufre conmigo? Esto no elimina el dolor, pero puede transformar radicalmente la experiencia de estar solo en Él. Con esta nueva perspectiva, nuestra pregunta inicial, ¿por qué, si soy bueno, Dios no me ayuda?, comienza a disolverse, no porque haya sido respondida de forma concluyente, sino porque ha sido superada por preguntas más profundas y útiles. Preguntas como, ¿qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo crecer a través de este dolor? ¿De qué maneras sutiles se me está ofreciendo ayuda que no he reconocido? Y sobre todo, ¿cómo puedo usar mi propia experiencia de sufrimiento para conectar y servir a otros que están sufriendo? Este cambio de enfoque del por qué al qué ahora es crucial. Nos mueve de una posición pasiva de victimización a una posición activa de creación de significado. Mientras estemos atrapados en el por qué, somos prisioneros de nuestro pasado y de nuestras circunstancias. Exigimos una explicación que quizás nunca llegue en esta vida. Pero cuando nos enfocamos en el qué ahora, nos convertimos en agentes de nuestra propia curación y crecimiento. Hay varios caminos prácticos que podemos tomar. El primero es el camino del lamento. Como vimos antes, es un camino bíblico y honorable. Dar voz a nuestro dolor, a nuestra ira, a nuestra confusión sin censura, es un acto de fe. Es tratar a Dios como un ser real con el que se puede tener una relación real. Y las relaciones reales no siempre son bonitas. A veces están llenas de gritos y lágrimas. Reprimir estas emociones en nombre de una piedad falsa es perjudicial para nuestra alma. Escribir un salmo de lamento, gritar en un espacio seguro, hablar honestamente con un amigo o un consejero de confianza. Estos son actos espirituales. El segundo camino es el de la gratitud. Esto puede sonar paradójico, casi insultante, en medio de un gran dolor. Pero la práctica de la gratitud no es una negación del sufrimiento. Es una negativa a permitir que el sufrimiento sea toda la historia. Es el acto intencional de buscar y reconocer los pequeños focos de luz, incluso en la noche más oscura. Puede ser la gratitud por una taza de té caliente, por el sol en la cara, por 5 minutos de paz, por la vida de un ser querido que ya no está. La gratitud reconfigura nuestro cerebro. Nos entrena para ver las bendiciones en lugar de centrarnos únicamente en las cargas. No cambia las circunstancias, pero cambia nuestra capacidad para habitarlas. El tercer camino es el del servicio. A menudo, la forma más rápida de salir de nuestro propio sufrimiento es entrar en el sufrimiento de otra persona. Cuando nos enfocamos en aliviar la carga de otro, la nuestra parece más ligera. El servicio nos saca de la prisión de nuestra propia mente y nos conecta con la humanidad compartida. Nos da un propósito más allá de nuestra propia supervivencia o comodidad. Al convertirnos en la respuesta a la oración de otra persona, a menudo encontramos la respuesta a la nuestra. Nos convertimos en las manos y los pies de la ayuda divina que nosotros mismos estábamos buscando. Finalmente, está el camino de la comunidad. El sufrimiento nos aísla, nos hace sentir que somos los únicos que hemos pasado por esto. Pero la verdad es que el sufrimiento es el tejido conectivo de la experiencia humana. No estamos solos. Buscar comunidad, ser vulnerables, compartir nuestras historias y escuchar las historias de otros es un antídoto poderoso contra la desesperación. Es en la comunidad donde la presencia abstracta de Dios se vuelve tangible. En un abrazo, en una comida compartida,
en alguien que se sienta en silencio con nosotros en nuestra pena. Así que, después de este largo y sinuoso viaje, ¿dónde nos deja todo esto? Nos deja en un lugar de tensión, de misterio, de una fe más humilde y matizada. La pregunta inicial no ha sido borrada con una respuesta pulcra y ordenada. Y eso es bueno. Las respuestas pulcras no sobreviven al contacto con el sufrimiento real. En cambio, la pregunta ha sido honrada, explorada y, en última instancia, transformada. Hemos visto que nuestra definición de bueno es complicada y que nuestra observación de la prosperidad del malvado puede ser incompleta. Hemos explorado los grandes intentos de explicación, la libertad como condición para el amor, la adversidad como catalizador para el crecimiento, la perspectiva cósmica que ve orden en nuestro caos y el silencio divino como espacio para una fe madura. Hemos redefinido la ayuda, no como la eliminación de los problemas, sino como la presencia y la fortaleza en medio de ellos. Y hemos visto en la idea de un Dios que sufre una solidaridad que trasciende toda explicación. La fe que emerge de este proceso no es una certeza arrogante, sino una confianza tenaz. Es la capacidad de mantener dos ideas aparentemente contradictorias en la mente al mismo tiempo: que Dios es bueno y que el mundo está lleno de un sufrimiento terrible. Es la fe que puede vivir en la pregunta, que puede caminar en la oscuridad sin la necesidad de tener todas las luces encendidas. Es una fe adulta. Al final, la pregunta más importante no es por qué le suceden cosas malas a la gente buena. La pregunta más importante es: ¿qué tipo de persona elegiremos ser en respuesta a las cosas malas que inevitablemente nos sucederán? ¿Nos volveremos amargados, cínicos y crueles, perpetuando el ciclo del dolor? ¿O permitiremos que nuestro sufrimiento nos ablande, nos haga más compasivos, más sabios, más amorosos? La elección es nuestra. Es el último y más profundo ejercicio de nuestro libre albedrío. Y quizás, solo quizás, esa es la ayuda más grande de todas. La libertad y la fortaleza para enfrentar un mundo roto y, en lugar de maldecir la oscuridad, elegir, con cada acto de bondad, con cada gesto de perdón, con cada momento de gratitud, encender una pequeña vela.